Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre las fuentes renovables de energía en Cuba. ¿Es posible alcanzar la autosuficiencia energética? ¿Qué implica un cambio de matriz energética? ¿Son rentables las inversiones en fuentes renovables de energía? ¿Hace falta un cambio de mentalidad para cambiar la matriz de generación y consumo eléctrico? Para eso nos acompañan en el programa la ingeniera Marlenis Águila Zamora. Ella pertenece a la Dirección de Energía Renovable y es especialista en política. Bienvenida, Marlenis, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña Edel Gómez Gómez. Él es el director general de la empresa Industria de la Electrónica, Camilo Cienfuegos. Bienvenido, Edel, nuevamente al programa. Muchas gracias. Y nos acompaña el máster en ciencias Rancés Montes Calzadilla, director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, al igual que Marlenis. Bienvenido, Rancés. Muchas gracias. Con ellos iniciamos este programa de hoy. Quédese con nosotros. Que ya la Unión Eléctrica en su desarrollo estratégico, con esto termino, tiene todas las inversiones previstas en lo adelante, están concebidas para consumir, no para consumir combustibles fósiles. Están concebidas para las energías renovables y se viene marchando a las velocidades que podemos, con nuestras capacidades financieras, pero se va avanzando sistemáticamente, no se ha dejado de avanzar y de incorporar constantemente potencia. Y hay negociaciones que se están hablando de manera interesante, ya en números grandes, que van a incorporar niveles de potencia de manera importante y esto nos hace independientes ya de los combustibles de importación. Veíamos la intervención del ministro de Energías y Minas esta semana en la mesa redonda respecto a las fuentes renovables de energía. Les pregunto, ¿dónde se encuentra hoy Cuba respecto a la producción de electricidad con fuentes renovables de energía? Adelante. Marlene. Bueno, muchas gracias, Laura. Realmente es una voluntad del gobierno cubano aprovechar todas las fuentes renovables de energía con que cuenta nuestro país. Nuestro país tiene un gran potencial en energía solar, eólica, biomasa y la hidroenergía fundamentalmente. Para ello hay una política aprobada desde el 2014, donde tiene un programa grande de inversiones que tributan a la generación con estas fuentes renovables. Hoy Cuba desarrolla ese programa en la medida que le ha sido posible y debemos decir que aunque no hemos logrado el nivel que esperábamos programado en esta política, sí estamos avanzando. Por ejemplo, al cierre del 2022, la generación con fuentes renovables de energía pudo lograr 783 gigawatt-hora, dejando de consumir el país 228.000 toneladas de combustible fósil. Por lo tanto, no estamos detenidos, estamos adelante. Con esta energía ya se está viendo fundamentalmente la generación de la solar fotovoltaica. En el gráfico, en la curva de carga por combustibles, podemos ver ya esa sombra amarilla, que es la generación que estamos teniendo con las instalaciones de fuentes renovables, fundamentalmente la solar fotovoltaica. Que en esa generación hoy se benefician unas 200.000 familias cubanas en el horario del mediodía. Y es voluntad continuar creciendo con ella para eliminar el combustible más costoso, que es el diésel, el que se usa en el pico de la generación. Porque la generación con esta fuente al país le cuesta $60 el megawatt hora, que es mucho menos que el que cuesta con el combustible diésel. ¿Dónde nos encontramos hoy, Edel? Bueno, yo creo que donde nos encontramos hoy, Rancés, que está aquí, que es el director de política, sería la persona indicada para hablar de ese tema. Pero desde su experiencia. A ver, yo creo que hoy se está empezando a trabajar, se están empezando a instalar campos fotovoltaicos, existe un decreto, se ha discutido en los congresos del partido y se empieza a tomar conciencia de cuán importante es las energías renovables y sobre todo la fotovoltaica. Tenemos un nivel de sol importante que desde las 7 de la mañana tenemos sol ya en nuestro país. Esto yo creo que es un tema donde hay mucho que debatir. Aquí lo que se ha avanzado
lo que se ha avanzado ha sido por la Unión Eléctrica, ha sido por un grupo de empresas, pero esto tiene que ser un tema de todos, tiene que ser un tema de todos, donde cada cual tenga la responsabilidad de esa participación en esa matriz energética, donde cada fábrica, donde cada institución instale sus paneles fotovoltaicos. Y a partir de esa condición se avanzaría más rápido. Si bien es cierto que existen dificultades con los temas financieros, con los temas que hemos tenido con el COVID y todo esto, pero es muy importante que todos participemos en la matriz energética. No solamente la Unión Eléctrica, sino quien pueda hacer estas instalaciones y quien tenga ese objetivo de estas instalaciones. Por ejemplo, la empresa nuestra hoy tiene 16 parques fotovoltaicos y nosotros generamos diariamente 7.000 kWh. Tenemos un consumo de unos 5.000 kWh y de esos 5.000 kWh nos queda libre para entregar a la empresa eléctrica 2.000 kWh. Por tanto, ya eso es un aporte. Claro. ¿Qué pasaría si muchas empresas entregáramos así al Sistema Electroenergético Nacional? Y creo que es una experiencia que hay que ir viendo, que hay que ir analizando. Perdón, Edel, con esta experiencia, Ramsés, ¿dónde se encuentra Cuba hoy en cuanto a la generación? Bueno, actualmente la generación de electricidad con las fuentes de energía renovable es un 5% del total de la generación del país. Realmente, es decir, eso demuestra la alta dependencia que tiene el país en las fuentes fósiles para generar electricidad. Y esas fuentes fósiles, aproximadamente el 50%, la mitad, es un combustible que hay que importar. De ahí la necesidad, es decir, estamos en un punto que la misma situación energética, la misma contingencia energética en los temas de no contar con el combustible para generar electricidad y el mantenimiento en la generación termoeléctrica, generación distribuida, pone en evidencia la necesidad de avanzar mucho más rápido en las fuentes de energía renovable. Entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión importante. Se está trabajando en una actualización de la política que fue aprobada en el 2014 para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, que buscaba una meta del 24% en el año 2030. ¿Hoy cuánto se produce, perdón? Hoy el 5%. Y en la actualización de esta política, que ya va a ser una política de transición energética, que no solo tiene en cuenta la generación de electricidad, es decir, el sector de generación de electricidad, sino que tiene en cuenta todos los sectores de la economía y también el sector residencial. Se ponen metas mucho más ambiciosas, es decir, porque está demostrado que la solución eficiente, sostenible de la energía en nuestro país son las fuentes renovables de energía. Entonces eso ha hecho que cada vez más personas entiendan esa situación y se proyecten más inversiones, no solo en el sistema eléctrico, sino también, como decía Adel, a nivel de las empresas. Hay algunas cuestiones que todavía hay que trabajar y mejorar, sobre todo en incentivos. Más adelante vamos a ver un poco más cómo se insertan estas experiencias en algunos espacios laborales. Te pregunto, Ramsés, a ti mismo, ¿cómo lograr pasar de ese 5% de generación de electricidad con fuentes renovables de energía y aspirar a llegar quizás a un 50%? ¿Qué tiempo tomaría? ¿Qué haría falta para llegar ahí? Bueno, en la estrategia, en el programa de desarrollo actualizado de la Unión Eléctrica, que se revisa con una frecuencia, se plantea llegar a un 29% en el año 2030 con energías renovables y seguir avanzando a llegar a un primer escenario con que el país sea independiente de la importación, es decir, que se pueda autoabastecer energéticamente, que daría más o menos esa combinación de un 50% con energías renovables que serían capaces de sustituir el combustible importado, fundamentalmente diésel y fuel, y otra combinación, el otro 50% sería entre el crudo nacional en las termoeléctricas y el gas acompañante. ¿Cuánto reduciría el costo al país? ¿Cuánto le reduciría esa inversión, ese presupuesto que debe destinar el Estado? Significativa, una reducción muy grande. Como decía Marlene, por ejemplo, la generación con los motores de diésel, el combustible diésel es más caro, cuesta más de $1.000 la tonelada. Cuando se lleva el costo de la generación en los motores diésel y además de los mantenimientos cíclicos que lleva,
el costo de generar un megawatt hora puede ser más de $300 megawatt hora. Y sin embargo, con la energía renovable puede estar entre 50 a $60 el megawatt hora, es decir, 5 veces más barato. Y la tendencia en el mundo es que los precios de la energía, por ejemplo, solar fotovoltaica, siguen bajando y van a seguir disminuyendo. Es decir, que esa diferencia se va a seguir aumentando. Por lo tanto, por una cuestión económica, es decir, de no hacer esto y del país contar con el financiamiento para poder seguir importando el combustible necesario, se gastaría 5 veces más dinero. Es decir, que limitaría el desarrollo en otros sectores, y entonces la energía renovable realmente es la opción más económica, más rápida, más sostenible de poder avanzar en la solución de la contingencia energética. Yo diría que no es de ahora que se viene hablando de fuentes renovables de energía, que no es de ayer, de hace 3 años. Yo por lo menos tengo conciencia de hace por lo menos 20 años que se viene hablando, se viene impulsando, dando a conocer, acercando a las personas a estas formas de generación de electricidad. ¿Por qué no se ha avanzado más desde sus perspectivas en esto? ¿Qué factores han influido? Marlene y Edel, por favor. Bueno, mira, en este sentido, en el mundo existen fondos, créditos que están destinados para proyectos de este tipo. O sea, la transición energética en el mundo va dirigida hacia el transporte eléctrico, hacia el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y hacia aprovechar todo el potencial de eficiencia energética. Y eso, lógicamente, lleva un costo. Y hay fondos para eso, que se dan créditos, pero para Cuba es muy difícil acceder a esos créditos. Y no solo para Cuba como gobierno, que con lo que ha hecho hasta ahora, el país ha comprometido más de $500 millones, no solo para el gobierno cubano, sino también para los inversionistas extranjeros. Hay un nivel de proyectos que están ya avanzados, negociados, que hay mucho interés y motivación por el inversionista para ejecutarlo. Sin embargo, se le ha hecho muy difícil acceder a los bancos para levantar el dinero que ese proyecto necesita. Y lógicamente estamos afectados, y hay veces que a las personas no les gusta que nos refiramos a eso constantemente, pero hay que decirlo, que el bloqueo es una causa principal de que no podamos acceder a esos fondos, ni a esos créditos, ni a esos volúmenes de financiamiento en los bancos. Pero también hay otros factores además del bloqueo. Hace unos días cuando nos encontrábamos para ver las ideas que surgían para cómo acercar a las personas, al pueblo, este tema, hablábamos también del subsidio del precio de la electricidad en nuestro país, que es algo muy característico y que de alguna forma desestimula a que las personas se acerquen más a las energías renovables. Edel, Marlene y Rancés, yo creo que lo como que está quieran. diciendo Marlene es fundamental. El tema del bloqueo nos está afectando enormemente en este proceso de avance de la energía renovable. Pero hay otros temas que tenemos que ver, no podemos obviarlos tampoco, que es buscar una tarifa de compra de energía eléctrica al que la genera, que sea superior al que la compra, de forma tal que las inversiones también tengan una amortización más rápida. Entonces, desde ese punto de vista, es un tema que hay que analizar. Hemos estado viendo cómo ya se está presentando proyectos de ese tipo, pero es un tema que hace falta ya concretarlo, que la tarifa de compra sea superior a la tarifa de venta, que permite también una estimulación a que aquel que instale un parque fotovoltaico, independientemente de la unión eléctrica, tenga esa posibilidad, tenga ese análisis de proyecto. Yo quisiera A la vuelta de la pausa te doy la palabra, Rancés. Vamos a hacer una pausa breve, vamos a ver algo que adelantaba Edel hace un rato y ustedes también mencionaban, de cómo involucrar a otras empresas, a otros espacios, a esta forma de generación de electricidad. Y es un caso específico que nos detalla Edel en el siguiente material. La empresa Industria de la Electrónica Camilo Cienfuegos es la primera en Cuba que cubre toda su necesidad de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables de energía. Así lo ha hecho. Ha instalado en su propia instalación ya 16 parques fotovoltaicos y este año debe continuar instalando 2 parques fotovoltaicos más. Eso permite, por ejemplo,
que la industria electrónica genera hoy 6.000 kilowatts de 4.000 que necesitaría y le vende a la empresa eléctrica. Su ejemplo se ha extendido a una veintena de empresas, como es el caso de la nueva sede de Ideas Multimedios. Este parque que está aquí es un parque que tiene 60 paneles fotovoltaicos y que diariamente puede generar entre 120 y 140 kWh de acuerdo a cómo se comporte el sol. Estas son algunas de las ventajas que tiene usar, en este caso, la energía fotovoltaica. Disminuye el consumo de energía, disminuye lo que tienes que pagar por ese consumo de energía y aparte de eso tienes una estabilidad energética, que tienes un plan que de acuerdo a la situación como se comporta en el país, tú tienes una energía garantizada diariamente. Una segunda etapa de la generación es el almacenamiento para ser autosuficientes. Aunque aún Ideas Multimedios no cuenta con uno, este parque fotovoltaico ayuda a reducir el consumo energético. Hoy generan una parte importante de su energía y próximamente van a generar y tener autosuficiencia energética a partir de acumulación, inclusive para la noche. Por tanto, se impone un cambio de mentalidad para cambiar la matriz energética del país. Estas son las posibilidades que tenemos que aprovechar esto y que esta es la energía del futuro. Laura Prada, Ideas Multimedios. Veíamos, Edel, cómo se materializa este ejemplo, lo que tú hablabas en el segmento anterior sobre cómo acercarlo a otras empresas. Antes de ir a la pausa y ver el material, hablábamos sobre el subsidio a la generación eléctrica actualmente y cómo desestimula de alguna manera a que el resto de las personas se animen a trabajar con fuentes renovables de energía. Ya veíamos también en el material francés que es posible acercarse, que es posible hacerlo y que es posible ser autosuficientes. A ver, cuando una empresa, un consumidor instala energía renovable, tiene que hacer una inversión, que es una inversión en divisas. Y eso es una inversión que dura después, por ejemplo, si es en sistema fotovoltaico, tiene una vida útil de 25 años. Lleva la inversión inicial, pero ya después no lleva combustible, el mantenimiento es mínimo. Cuando se saca entonces el valor de la inversión y lo que genera esa tecnología durante 25 años, debería darle un costo muy inferior al costo de la tarifa eléctrica. Y ahí es donde está la factibilidad de hacer ese negocio, o sea, hacer que esa es inversión. Un negocio, una planificación, una proyección, una inversión a largo plazo. Correcto, debería ser rentable para las empresas y las personas. Sin embargo, debido a las tarifas nuestras que están subsidiadas, sobre todo en el sector residencial, desde el punto de vista no de los salarios, es decir, porque las personas tienen un gasto, un % que pagar de su salario para la tarifa eléctrica que la obliga incluso en ocasiones a ahorrar. No es que esté subsidiada desde el punto de vista del salario, está adecuado, es decir, desde el punto de vista del % de lo que tiene que pagar de electricidad del salario. Ahora, sin embargo, una persona, por ejemplo, que quiera invertir en energía renovable, voy a poner un ejemplo sencillo, el consumo promedio en el país está cerca de los 200 kWh mensuales. Eso cuesta 158 pesos. Entonces, con $1 en el mercado informal, ya puede pagar la electricidad de un mes. Entonces, no le es rentable un kilowatt que puede costar con acumulación $1.000, cambiarlo para hacer una inversión que le va a salir más caro. Es decir, con ese dinero paga la electricidad a 50 años. ¿Cómo entonces cambiar esa mentalidad para poder cambiar la matriz? Ahí es donde viene, en el sector, es muy complejo en el sector residencial, porque estamos hablando que depende de los ingresos de las personas, de los salarios de las personas. Y entonces sabemos la escasez, los precios elevados, los alimentos y otra serie de cuestiones de primera necesidad para la familia cubana. Es decir, si llegara a tener posibilidades de financiar un parque solar fotovoltaico para su casa, probablemente lo destine en otras prioridades. Porque ya le digo, no le da la cuenta económica. Si es por un problema de, vamos a decir, quitarse el apagón y tener garantizado el suministro eléctrico, lo que le es más factible es comprarse una planta eléctrica, porque es mucho más barato y después incluso el combustible está también subsidiado, que es lo que sí ha venido ocurriendo. Han habido muchas más plantas, importación de muchas más plantas eléctricas. Ahí es mucho más complejo decir, porque verdaderamente se pudiera trabajar en un sector que es alto consumidor de energía, que la tarifa residencial es escalonada, que es un % muy pequeño que consume más energía, y ahí sí pudiera darse una señal de a partir de un determinado nivel de consumo, que tenga en cuenta proteger incluso hasta el uso de un aire acondicionado,
ir disminuyendo el subsidio en esos escalones para dar una señal de la necesidad de pasar a la energía renovable. En el sector estatal está ocurriendo algo que también va en contra de que inviertan en energía renovable. ¿Por qué? La tarifa eléctrica está sacada a una tasa de cambio de 1/24, que es la tasa de cambio de la Unión Eléctrica. En este momento. Entonces, hay empresas, incluso MIPYME, actores privados, que trabajan con tasas de cambio a 120. Sí. Y algunos en la tasa de cambio informal, es decir, mucho más. Entonces, hacer una inversión de energía renovable, que es en dólares, le sale más negocio cambiar ese valor. Insisto, y pagarle electricidad. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo podemos decirle a esas personas? Lo que pasa es que hay otros factores. Hay otros factores, como por ejemplo, que una empresa que invierte en energía renovable tiene una estabilidad en el servicio eléctrico. Y de hecho, también en Cuba consideramos los temas de medio ambiente por los temas del cambio climático. Entonces, a partir de eso, es cierto lo de cuánto es la situación financiera, pero también hay otros factores, esa tranquilidad de que si el sistema eléctrico tiene problemas, la empresa no lo va a tener, esa posibilidad de trabajo con el medio ambiente, esa posibilidad de tener un voltaje con una determinada estabilidad. Hay un grupo de factores que llevan a también alar un poco a las empresas a buscar esa instalación. Y de hecho, los hay. Nosotros hemos trabajado con una veintena de empresas que han ido instalando esos servicios. Y creo que eso hay que seguirlo estimulando. Y creo que hay que seguir trabajando los temas de divulgación de todos estos temas, de forma tal que todo el mundo vaya viendo cómo aporta un poquito a esta matriz. Eso es correcto. Es decir, no hay que esperar a que haya un ajuste de la tarifa que dé una señal de inversiones de energía renovable, sino más bien, si lo han logrado algunas empresas, porque su directivo, como es el caso de él, que tiene ese ya cambio de mentalidad y sabe que está contribuyendo con el país, con resolver el problema energético, y además sabe que es más eficiente y que los productos y los servicios que él hace no contaminan el medio ambiente. Entonces, hay que trabajar con otros directivos para que incorporen esas ideas, porque todavía nos encontramos con directivos que no entienden verdaderamente la importancia de la energía renovable. No, la energía renovable es para alumbrado o es para algo muy puntual y es por desconocimiento. Entonces esto es un tema que requiere estudiar. Nosotros hacemos capacitaciones, tenemos observatorios tecnológicos y enviamos información a una gran cantidad de ministerios, de empresas. Entonces hay que trabajos con las universidades. Muy importante. Hay un grupo nacional de las universidades en apoyo a la transición energética que trabaja de conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y con las empresas y ayuda mucho a lograr ese cambio de mentalidad tan necesario para que las empresas también contribuyan. O sea, esta estrategia de Cuba no es nueva, por eso preguntaba hace un rato, ¿hace cuánto tiempo se viene hablando sobre el tema en Cuba? Porque además hace unos años se recibió un reconocimiento internacional por esto. El comandante en jefe Fidel Castro recibió un reconocimiento en el año, si no me equivoco, corrígeme Marlenis, en el 2006, el 17 de enero. Un reconocimiento por esta estrategia, o sea, no es nuevo. O sea, llevamos un tiempo en este trabajo de cambio de mentalidad. Y hay un tema con esto también, que es lo siguiente. Cuando se va a la energía renovable, entonces empezamos a hablar de generación distribuida. Algo que el ministro Vicente hablaba en la semana, en la mesa redonda. Y esto implica que cada cual va teniendo posibilidades en su espacio de tener esa energía. Que cuando hablamos de las grandes plantas, es distinto, es una energía que está concentrada y que tiene que viajar inclusive por las redes de transmisión, de subtransmisión y distribución, y eso implica pérdidas de energía. Y eso, cuando se trabaja con energía y cada cual en su partecita tiene esa energía y las pérdidas son menos. Por tanto, trabajar este tema lleva también a una determinada soberanía de ese territorio. Si bien en aquel momento hablábamos de la revolución energética que se hizo en el 2006 y que el comandante nos enseñó que éramos todos los que teníamos que participar, yo creo que ahora hay un proceso de una nueva revolución de las energías fotovoltaicas, de las energías renovables, de forma general, que tiene que llevar entre todos a salir adelante la situación que tenemos hoy en estos momentos con la energía también.
Perdón. Yo creo que el ejemplo de la empresa de industria electrónica, como bien él lo ha explicado y lo vimos en el material, tiene que ser generalizado, porque el cambio viene también por una necesidad. Tiene que ver el empresario la necesidad de generar para su autoabastecimiento. Y en el caso de la industria, tiene que también pensar en la utilización de las fuentes renovables para producir equipos, digamos, equipamientos renovables, piezas de repuesto para todo el programa del país. O sea, que cada sistema empresarial tiene que ubicarse en su contexto, en la respuesta que tiene que dar. Este es el caso de la industria, pero este es el caso de la agricultura, que para el alimento tiene que ir a un cambio en su matriz energética, fundamentalmente por el bombeo solar. Claro, eso les iba a preguntar, ¿qué fuentes de generaciones? Porque hemos hablado sobre todo de la energía fotovoltaica, solar, pero hay otras formas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía. Hablamos de la eólica, de la biomasa, hidráulica. Hace poco también en un programa hablábamos, el intendente del municipio Martí en Matanzas nos hablaba que estaban poniendo en ejecución un proyecto de biogás, de generación eléctrica a partir de biogás. O sea, son varias las fuentes. ¿Cuál es la que se pondera más en el país? O si es una sola la que deberíamos apostar, o si es un equilibrio en el que deberíamos mantener para eso mismo llegar a otras áreas, no solo la generación eléctrica. Sí, realmente no es solo la solar fotovoltaica, es la eólica, es la biomasa, es la hidráulica, pero realmente la solar fotovoltaica es la que puede tener un avance significativo en menor tiempo. En primer lugar, porque hoy a lo largo de todo el territorio nacional se recibe la misma radiación solar, es homogénea, porque ya en todas las provincias del país tenemos parques solares fotovoltaicos. En esos parques, en esos proyectos han participado los territorios con sus propios sistemas empresariales, con la empresa eléctrica, y saben hacerlo. O sea, hay una capacidad en cada localidad para hacerlo. Entonces es muy rápido de ponerla, tenemos la capacidad, están bajando los precios en el mercado, hay un levantamiento tanto en el sector industrial como a nivel empresarial de cuál es el potencial que tienen en los techos, en suelo, qué sustituir con bombeo. O sea, hay un estudio que hoy nosotros apuntamos a decir que en Cuba es posible hacer una revolución solar, porque al mismo tiempo en todas las provincias, en todos los lugares, podemos en un año, en 2 años, lograr un avance. Y el ministro decía en su intervención ayer que hay proyectos que se están negociando de grandes cuantías. Hoy hay un proyecto grande de 1000 megawatts en negociación, que de lograrlo tendremos que poner a trabajar todas las provincias, los territorios, todas las capacidades que hoy tenemos, en función de eso, para en 1 año, en 2, lograrlo. Y es posible, eso es posible. Y además otra cuestión importante que se había quedado es que se está trabajando en un nuevo decreto, para el tema de la eficiencia energética y la energía renovable, donde sí le pone 1% de las nuevas inversiones que vengan con energía renovable. Anteriormente también en las nuevas inversiones había un proceso de que a través del Ministerio de Energía y Minas y de la ONURE, de conciliar que las nuevas inversiones tuviese energía renovable, pero como no estaba fijo en qué por ciento, eso era una limitación, porque podía ser una energía renovable, no sé, unos cuantos paneles y ya cumple. Sin embargo, es muy poco por ciento del consumo. Entonces ahora, en este nuevo decreto, sí va a exigir un por ciento específico que va a contribuir mucho a esto que estamos hablando, porque no solo es a nivel de sistema eléctrico grande, sino también en los consumidores finales que pueden aportar mucho. Entonces eso va a ser también un incentivo a que las empresas hagan estas inversiones. Y hay un tema que no podemos obviar, que es el siguiente. Estamos hablando de la generación, de generar electricidad, pero al final estamos generando electricidad para después consumirla en determinados equipamientos que necesitan energía para hacer su función. Se avanza también en otros campos. Por ejemplo, se avanza en el tema de los bombeos fotovoltaicos. Sí. Los bombeos fotovoltaicos hoy, el país está avanzando, es uno de los primeros consumidores de energía que hay, y hoy se está avanzando en instalación por recursos hidráulicos de bombas fotovoltaicas,
y se está avanzando por empresas como la nuestra también con la agricultura y la instalación de bombas fotovoltaicas para la ganadería y otros usos de la industria de diferentes lugares que lo necesitan. Entonces, se avanza en los temas de bombeo, se avanza en los temas del transporte también, sea las motos, los triciclos o cuatriciclos, que ya en Cuba están en más de 600.000 en una suma, en un global de estos equipos, y hay más de 700 carros eléctricos también. Quiere decir que también la forma de ese propio vehículo utilizarla ya, y que no se utilice la de la red eléctrica, porque entonces cuando hablamos de movilidad eléctrica también en esto, hablamos de que exista la gasolinera, y cuando hablamos de la gasolinera, ya eso es que el auto con estos parques fotovoltaicos o el triciclo carga su energía, y no está en peligro, por ejemplo, al tener esta gasolinera, de que una moto explote dentro de una vivienda cuando la ponen a cargar del sistema electroenergético por determinada razón. Pero ya esto está al aire libre, con mejores condiciones, con condiciones de seguridad, y son formas que también existen desde este punto de vista. Edel, perdón, lo voy a interrumpir. Retomamos a la vuelta después de escuchar las décimas que nos propone esta semana el gurú de Jatibonico. Ya volvemos. Acecha un negro futuro de calor y cataclismo si no paramos ya mismo de quemar hidrocarburos. Un porvenir muy oscuro si no somos responsables y cambiamos las variables que solo traen polución. ¿Cuál será la solución? Energías renovables. Estamos de vuelta y preguntaba el gurú, ¿cuál es la solución? Edel se adelantaba y nos proponía algunas respecto al uso eficiente y seguro, como el uso de las gasolineras, Edel, en los vehículos eléctricos. Lo que ha dicho el gurú, coincidimos con él, que las energías renovables es la condición de seguir adelante. Cuando hablamos también de los temas de la gasolinera, es que ya los vehículos eléctricos, no tiene sentido un vehículo que acumule energía en sus baterías que tenga que conectarlo al sistema eléctrico, sino que tenga una gasolinera, que en esa gasolinera, con la misma energía del sol, bueno, se recarguen las baterías. Están los temas de acumulación de energía, que tenemos que verlo también a partir de las baterías y todo lo que va surgiendo hoy en día. Y están los temas de, como decía, de los autos eléctricos. En principio que ya en Cuba ya van apareciendo, en Texas se ven, hay más de 300 carros en Texas, hay una cantidad de carros en Aguas de La Habana, también significativa. El turismo se incorporó, y otras empresas que se han ido incorporando a este proceso. BDCLO está trabajando en eso, nosotros como industria electrónica estamos trabajando en eso, y eso son partes importantes también. E incluso empezamos a hablar de los tractores eléctricos. Cuba tiene 67.000 tractores que tienen un consumo de combustible. ¿Y por qué no podemos hacer una combinación de que en esa finca, por ejemplo, exista los paneles fotovoltaicos que sirvan para la electricidad de la vivienda, que sirvan para la bomba fotovoltaica, que sirvan para el tractor y que sirvan para algún equipo eléctrico de mover los productos? Es una autosuficiencia energética amplia, correcto, las facilidades que brinda. Correcto. Sí. Hoy, incluso en el plan de la economía para el año 2024, se plantea que los nuevos vehículos que se importen para la economía de las empresas sean eléctricos, 100% eléctricos, y que incluso vengan con carga, con energía renovable, carga fotovoltaica. Y aquí es muy importante porque muchos empresarios pueden decir, bueno, se me encarece el proyecto, y verdaderamente la energía renovable para cargar un vehículo eléctrico es menos del 10% de lo que pueda costar el auto eléctrico. Y tiene el gran beneficio que esa empresa va a ser suficiente, va a crear su propia energía para su funcionamiento, para sus producciones, para su transporte. No tiene que hacer las colas en el cupé, va a tener una disponibilidad técnica, porque por ejemplo los vehículos de Agua de La Habana desde el año 2017 ya van para 6 años y tienen un coeficiente técnico de disponibilidad de más del 95%, es decir que no lleva mucho menos mantenimiento y piezas de repuesto. Y eso va alineado con lo que dice el gurú, porque hay una tendencia en el mundo de que las producciones y los servicios tienen que ser con energías limpias.
Porque si usted tiene una producción, por ejemplo, ron, el tabaco, el mismo níquel, que es con una energía contaminante, entonces va a ser muy difícil exportarla. ¿Está Cuba muy lejos de lo que se hace a nivel mundial? No, nosotros estamos en nuestra estrategia de transición energética, está alineada a lo que va a ser el mundo. Es decir, el mundo va a una transición hacia las energías renovables y los vehículos eléctricos para quitar la quema de combustible, que es el gran problema que está produciendo el cambio climático a nivel mundial. Para nosotros, para contribuir también con contrarrestar el efecto del cambio climático, lo vamos a hacer, pero para nosotros es mucho más importante por un problema de seguridad energética, de seguridad nacional, económica, porque si la principal riesgo o inseguridad que tenemos nosotros es que tenemos que importar más de la mitad del combustible, la única forma de quitarnos ese problema de arriba es con la energía renovable, porque no lleva combustible. Eso les iba a preguntar, ¿cómo transformar esa situación, la situación energética que vive hoy el país, de contingencia que vive el país? ¿Es a través de las fuentes renovables? ¿Es a través de los combustibles fósiles? ¿Cuál sería la más efectiva para Cuba? ¿Y cómo aprovecharlas al máximo? Realmente es una decisión y una voluntad, no solo del Ministerio de Energía y Minas. O sea, hay toda una serie de los organismos, de los sistemas empresariales que están trabajando con el Ministerio de Energía y Minas. El Grupo Nacional de Universidades, al cual pertenecen 10 universidades cubanas, se han creado las condiciones, desde los estudios técnicos del sistema eléctrico para asimilar cada vez más fuentes renovables de energía, hasta los estudios y análisis de carreras, de laboratorios especializados, de formas de hacer, en la cual no es solo un asunto del Ministerio de Energía y Minas, es de todos los organismos de la Administración Central del Estado. Por lo tanto, hacia ahí vamos. Todo apunta, es la prioridad de nuestro país, porque nosotros, como decía Rancés, es una dependencia que tenemos total del 95% de un combustible importado. La factura más alta que paga nuestro país cada mes, cada año, es la del combustible para generar electricidad. Eso no es sostenible, porque no somos altos contaminadores del medio ambiente, pero sí tenemos una dependencia muy alta y tenemos que continuar desarrollándonos y tenemos que dar la energía que necesita el país, que hoy no estamos cumpliendo con toda la demanda. Entonces es el camino, las fuentes renovables de energía. Definitivamente, las fuentes renovables de energía y la solar, por el valor, el peso que tiene en nuestro país, es la solución. Es la solución porque nos evitamos los temas de combustible, como explicaba Marlene. Es la solución porque es menos contaminante. Es la solución porque el sol lo tenemos todos los días y es algo que tenemos que aprovechar y poderlo dar a utilizar. Definitivamente, la fuente renovable de energía es la más económica, la más segura. Eso que dicen en la calle las personas, el pueblo que comenta que, dada la situación que se encuentran en apagones, que nos encontramos en apagones, dicen, no, pero es que hay que hacer termoeléctricas nuevas. ¿Es hacer termoeléctricas nuevas o es apostar a las energías renovables? ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir la situación en la que nos encontramos hoy? Definitivamente apostar a la energía renovable. Apostar a las energías renovables. Definitivamente apostar a la energía renovable. Y como, a pesar de todas las dificultades que tenemos para el acceso a los financiamientos, porque son inversiones muy costosas, no estamos detenidos, como decía el ministro. Pero la inversión es costo efectivo, lo que cuesta esa inversión es más efectivo que lo que sería invertir en una nueva termoeléctrica. Y en menos tiempo. El tiempo, o sea, en menos periodo, en un corto mucho más corto de tiempo, se puede instalar 1.000, 2.000 megawatts en solar fotovoltaica en el país. Están las condiciones creadas desde el punto de vista de la capacidad, del intelecto, digamos, técnico, la preparación técnica de las condiciones, de que todos los territorios están inmersos en este programa, y es una cuestión económica realmente, para decir, ya tengo el dinero y vamos a arrancar con los 1.000. Mira, de cara al 2024, hoy ya está en preparación 4 nuevos parques solares fotovoltaicos que se van a hacer, que van a generar unos 48.000 gigawatt hora. Más o menos eso. Eso dejaría de consumir unas 13.000 toneladas de combustible fósil. Y esos van a estar en el oriente, en la provincia de Holguín 1, en el centro, en Ciego de Ávila y Villa Clara, y aquí en La Habana, que es el más grande, de 20 megawatts, que se va a hacer en el Cotorro.
Ya en estos momentos se está en la preparación del terreno, tiene toda la permisología, todos los estudios, ingenieros geológicos realizados, todos los proyectos de interconexión al sistema eléctrico nacional, y antes de terminar el año van a estar arribando al país los recursos de los primeros 3. Edel, usted comentaba hace poco, nos comentaba que era más económico instalar paneles solares en edificaciones que hacer los movimientos de tierra, se hace menos costosa esa inversión. A ver, cuando se traduce la energía que consume una fábrica, por ejemplo, no la del CEN, sino la que produce una fábrica, se abaratan los costos a partir de que no tengo que hacer movimiento de tierra en una fábrica. Se abaratan los costos a partir de que no tengo que hacer instalaciones metálicas o de aluminio. Y para lo que es el sector industrial, definitivamente el parque fotovoltaico en techo es más barato que el parque en piso. Ya cuando es un parque muy grande, ya entonces entra a jugar el estudio de factibilidad como se está planteando en estos momentos. Claro. Pero en lo que es el sector industrial es más beneficioso el techo por los costos económicos que genera. O sea, además, que las empresas pudieran aprovechar sus espacios, como está explicando, para ayudar a esto también. De hecho, hay un levantamiento y un estudio de los sistemas empresariales que nos está dando por encima de los 800 megawatts identificados, estudiados, determinados, de lo que se puede poner en cubiertas, de grandes almacenes, de frigoríficos. ¿Qué hace falta para que todos se sumen? ¿Qué hace falta hacer? ¿Cómo sumarlos a esa generación de energías limpias, renovables, para aliviar al sistema energético nacional? En el caso de los sistemas empresariales, es que lo tengan en el plan de la economía. Tienen que proyectárselo en el plan de la economía y hacer uso de los propios recursos que tiene hoy el sistema empresarial por exportaciones, por ventas, para suplir esa inversión, como ha hecho el caso de él. Por eso yo decía, es una necesidad, lo tiene que ver como una necesidad para el autoabastecimiento. Entonces tiene que partir de ahí, tiene que estar en el plan de la economía. Desde el capote un panel, desde el capote 2 paneles, desde el capote 10 paneles, hasta el capote 1000 o hasta el capote muchos paneles, es la participación de todos en este combate que nos toca librar a todos. Correcto, pero tiene que haber también un marco legislativo que obligue a que las empresas hagan esas inversiones. ¿Es necesario que esté el marco? Eso tiene que así es como estaba pensado. Es decir, no solo para evitar que las personas y por que es necesario, sino que hay una ley, hay un decreto, una norma que dice que debes hacer un % determinado. Y si no lo hace, entonces la electricidad te cuesta más cara. Entonces, una forma de, está bien, no lo hace, bueno, tienes que pagar más electricidad a las empresas. Y entonces una manera de que, bueno, a mí me va a salir más rentable hacer la inversión de parques solares fotovoltaicos. Y es una forma real que puede avanzar el país mucho más rápido en el tema de la energía renovable. No solo verlo del sistema eléctrico, que es importantísimo, que se están haciendo, como dice Marlene, muchas cosas, hay muchos proyectos, sino también del lado de los consumidores. O sea, como consumidores, para evitarnos esos molestos apagones de los que todos nos quejamos, de los que todos nos tenemos nos vemos limitados, hay que apostar a algo, y es a las energías renovables, como dice Gurú. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo invitamos al pueblo a que sigan esa línea, a que trabajen, a que no dejen solos a los que están innovando y haciendo? Muy brevemente quiero que cada uno me diga, me dé su consideración. Hay que hacer una revolución solar. Como mismo en el 2006, 2007, el comandante dijo una revolución energética, hay que hacer una revolución solar, con la participación de todos. Así es como lo queremos concebir, realmente. Coincido plenamente, hay que hacer una revolución de las energías renovables que permita avanzar con todos y ir con la participación de todos. Francés. Bueno, si nosotros no hacemos esa revolución fotovoltaica, nosotros tenemos muchos riesgos de no salir de la contingencia energética sostenidamente, porque nosotros podemos tener arregladas todas las termoeléctricas, todos los grupos electrógenos al 100% de disponibilidad, pero el día de mañana tenemos problemas con el combustible, por el bloqueo, por un problema económico. Entonces, la única forma de garantizar una solución sostenible energética para nuestro país son las energías renovables. Y de ellas, la fundamental, la energía solar fotovoltaica. La solar. Y ya los empresarios, no hay que esperar a que haya una señal económica o un decreto, sino desde ahora mismo pueden contribuir
con esa transición que tanto necesita el país. El que tenga la posibilidad de tener alguna divisa, que desde ahora invierta en hacer parques fotovoltaicos en sus techos, en comprar vehículos eléctricos y de ser independiente del sistema eléctrico. Y así poco a poco el país va siendo también independiente de la importación y vamos a ir quitando los apagones mucho más rápido. Muchas gracias, Ramsés. Muchas gracias, Edel, Marlene. Así terminamos este programa. Recuerde, indagamos aquí en los problemas, propusimos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar, revolucionar. Así podremos estar un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima.